de introducción. El curso con el que los hermanos me pidieron que iniciara es el mensaje o el lenguaje de las Escrituras. Con ese vamos a iniciar, pero vamos a tener una clase introductoria ahorita que va a ser del entendimiento. Esa es la clase que vamos a tener ahora, del entendimiento. El hermano Juan le va a sonar algo poquito repetitivo porque le estábamos viendo eso allá, pero es necesario comenzar con esa, y quise comenzar con esa porque podía pensar que iban a haber algunos contratiempos, y digo yo, si empiezo con la mera clase del mero principio, vamos a tener varios contratiempos y algunos hermanos pues no van a poder entrar a la hora, y también nosotros mismos. ¿Qué cosa? Conmigo mismo sucedió el asunto. Bueno, vamos entonces a arrancar con lo que es, por supuesto que vamos a orar antes, pero vamos a considerar lo que es el entendimiento. El entendimiento. Están llegando algunos hermanos que por estar retrasados, ellos se fueron a buscar café, pero están llegando ya. Qué bueno, gracias a Dios que no hemos orado. Pasen, hermanos, estamos listos para ya comenzar. Y si ya se puede cerrar la puerta de allá, pueden cerrar una de las puertas. Perfecto, ya están los hermanos acá. Faltan después que se conecten hermanos de la unión. Por alguna razón ellos están teniendo dificultades también. En la unión, donde el hermano Will Sorto también van a estar conectados. Ahí están viendo en la pantalla ustedes los hermanos de los carretos. Y bueno, para los hermanos de los carretos, un saludo a ellos, ¿verdad? Todos los otros que llegaron, levanten la mano ustedes también. Lo vieron ahí que levantaron la mano para darles el saludo a ustedes. Entonces ese es en la casa del hermano Juan Álvarez, ahí en los carretos. Es probable. Bueno, sin duda la han de conocer entonces. Ok, y también aquí está el hermano Juancito Sorto, el hijo del hermano Juan Sorto. Está acá con nosotros, está reunido, bien conocido el hermano José Corea, por supuesto, y ahí en la unión. Aquí está el hermano Juan Sorto, la iglesia de Riverhead. En la iglesia de Riverhead hay varios que van a participar de este programa. Hay como 15 hermanos, ¿verdad, hermano Juan? Amén. Como 15 hermanos de Riverhead que van a ser, se puede decir, estudiantes también, estudiantes formales. Y de allá de los carretos me dijo el hermano Juan que tenían como 11 hermanos, y otros que él me preguntó si podían entrar o no. Yo le dije que era a su juicio. Si su juicio dice que sí, me habló de algunos jóvenes. Si él juzga que sí, entonces le digo, yo respaldo ese juicio suyo. Así que se lo dejo a usted. De la unión, según me decía hermano José Coreas, hay como, creo que 2 en Los Mangos, como 3 del mero La Unión, como 4 de otro lugar, o 3 también, así me estuvo diciendo él. Así que entre todos, hermanos, vamos a hacer un grupito bastante bonito. Amén. Y ustedes denle gracias a Dios por haber provisto esta oportunidad. Esto era pues para acá. Ahorita los que tenemos acá reunidos, vamos a ver, somos 4, 8, 12, y hermano Juancito, por supuesto. 13, pero están otros hermanos también. Se fueron también a buscar café y no regresaron. O los que andan repartiendo los hermanos. Es que el culto, por una extraña razón, lo terminaron bien tarde, ahora más tarde que nunca. Tremendo eso. Y hoy que se iba a iniciar, fue la vez que terminaron el culto más tarde que nunca. Tremendísimo eso. Sí, confiados de que estaba el ayuno, dijeron, lo podemos alargar. Bueno,
Así que esta es una breve introducción. Antes de hacer la oración, vamos a introducir qué es este programa y qué es lo que se espera. Una de las cosas, hermanos, sí, acá hay un ministerio y hay hermanos que dirigen. Pero una de las cosas es que al tomar este curso, entremos en una manera seria en este curso, porque es un programa de capacitación ministerial. Y las dos primeras cosas que se quieren enseñar o que nos queremos entrenar en ellas es disciplina y responsabilidad. Disciplina y responsabilidad. Así que si alguien va a estar ausente, por cada curso que se tome, solamente se permite que pueda estar ausente 2 veces por cada curso. Y eso es siendo bien tolerantes todavía. Por lo general sería 1 por curso. Cada curso tiene 12 lecciones, o sea, 6 semanas. En 6 semanas, si hay alguna emergencia, si hay algo de fuerza mayor que va a estar ausente, una ausencia en esas 6 semanas. No es que solo se permite una ausencia en todo el año, ¿verdad? Que no se malentienda eso, sino que el curso tiene 6 semanas. Entonces, en esas 6 semanas, en ese mes y medio, solamente una vez puede estar ausente. Amén. ¿Se ponen de acuerdo? Sí. Levante la mano acá porque tiene que estar bien de acuerdo. Si uno no está de acuerdo, ahorita puede decidir. Sí. Bueno. Ok. Lo otro, vamos a poner aquí. Lo primero. Y nuevamente, cuando ya entremos en mera materia, vamos a hacer la oración. Ahorita estamos en indicaciones. Una pregunta, los hermanos lo están viendo a usted ya. Sí. Seguro, pero yo lo veo que la luz está apagada ahí. ¿Será que lo están viendo, verdad? Sí. Bueno, le puedo preguntar, si los hermanos ven bien la imagen, bueno, si me ven a mí con la pantalla acá que tenemos, hagan una seña con la mano. Sí. Sí. Bueno, uno dice, vamos a poner acá solo una ausencia por curso es permitida. El curso es de 6 semanas, o sea, 12 clases. 12 clases. Cada semana va a tener 2 clases, por eso son 2 horas. Cuando se dio este programa de capacitación, era una clase por semana, por eso duró 2 años. Hoy va a ser 2 clases por semana, por eso va a durar 1 año este programa. Vamos a cubrir 8 cursos, cada uno de 12 lecciones. Pero esa indicación la voy a dar un poquito más adelante. Estos son en cuanto a las restricciones y en cuanto a las reglas de este programa. La otra regla, no se puede llegar tarde. Vamos a comenzar con la ayuda de Dios. Y bueno, que no vamos a hablar aquí con los hermanos de Jamaica, con el hermano Alberto Bustillo y los demás hermanos, para que no me hagan, no voy a decir que no me hagan, sino para que entre todos colaboremos para no estar tarde. Y con la ayuda del Señor le enviaré con algo de anticipación, mínimo 15 minutos antes a los hermanos, mínimo 10 minutos antes a los hermanos, la clave para que los hermanos tengan tiempo para entrar, para acomodarse, tomarse un cafecito, un fresquecito, lo que necesiten para estar listo exactamente a la hora para comenzar. Bueno, nuestro hermano Alberto, Dios le bendiga, hermano Alberto Bustillo, el pastor local de acá.
Allí está la pantallita, hermanos, los hermanos de los carretos. Ahí están. ¿Nos están viendo? Bueno, están viendo para acá porque la cámara apunta para acá. Pero por supuesto, si yo agarro la camarita de ahí y le doy vuelta, pues lo van a ver a todos ustedes también. Después, al final vamos a hacer eso, le vamos a decir, aquí están los hermanos, mírenlo. Ok. Comenzar exactamente a la hora, eso indica terminar exactamente a la hora. En eso, hermano Pablito me va a ayudar también. Cuando falten ahí unos 2 minutos para la hora, me avisa para ya hacer las palabras finales y terminar exactamente a la hora. Empezar exactamente a la hora, terminar exactamente a la hora. Porque lo que se quiere enseñar es disciplina. Y hay que ser disciplinados. Bien, en cuanto a no estar tarde, levanta la mano. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Miren, se están comprometiendo. Así que haga los arreglos necesarios. Ahora nos ayuda bastante el GPS. Yo lo pongo ahí y me dice a qué hora voy a llegar. Así que si usted lo pone con anticipación, ahí le va a decir, va a llegar 10 minutos antes. Así que no se ponga a hacer otras cosas. Ya sabe que solo le van a quedar 10 minutos. Entonces déjese venir. Bueno, lo tercero, van a haber tareas y exámenes. Va a haber 2 tareas por curso y 2 exámenes por curso. 2 por curso. Todos los hermanos que estén conectados ahorita con nosotros y los hermanos que están acá presentes, si un hermano no escribe muy rápido y considera ahí que no puede con todo lo que voy escribiendo acá, no se preocupe. Todo esto que está escrito, por eso es que estoy usando la computadora. Pudiera haber usado una pizarra. La razón para usar la computadora es que todo esto va a quedar guardado y cuando vayamos llegando como al final del curso o cuando vayamos llegando cerca del primer examen, yo voy a imprimir todas estas notas y se las voy a dar una semana antes para que ustedes estudien estas notas. Amén. Y por lo general el examen va a salir de las notas que se han escrito, pero voy a hacer otras preguntas para asegurarme que usted en realidad haya entendido el concepto de lo que se está hablando. Pero por eso es que estoy usando aquí la computadora para que quede guardado aquí, de manera que lo que estoy escribiendo, eso es lo que ustedes van a repasar después. Y esto va a llegar también a los hermanos del Salvador, va a llegar por correo electrónico y va a ser imprimido allá, de manera que los hermanos, ustedes allá van a recibir estas mismas notas también. Pero todos tienen libertad para hacer sus propias notas, para asegurarse que se les quede, para después repasar y poder entender mejor lo que se está dando. Van a haber tareas y exámenes, 2 por curso. Y aquí lo que va a estar en estrellita es hay que hacerlos. Nuevamente. ¿Están de acuerdo? ¿Se comprometen? ¿Levanten las manos? ¿Sí? Bueno, todos dijeron que sí. Ya después cuando sea la tarea que no, Samuel, no. Nuevamente, se espera disciplina. Y es interesante que en el programa la vez pasada algunas cosas eran un poco difíciles y le dije a los hermanos, la tarea no es si la va a hacer bien o si no la va a hacer bien, sino si la va a hacer. Y si la va a hacer a tiempo. Interesante. Algunos me decían, yo no pude, se la puedo dar la otra semana. Le decía, no es ese el punto. Así que alíñese, decía los hermanos. Bueno, pero sí, hermanos, cuesta. En realidad aprender disciplina cuesta. Para enseñarle disciplina a un soldado, a un muchacho cuando es reclutado, es a pura fuerza que se le enseña, porque cuesta aprender disciplina. Pero aquí nosotros, hermanos, voluntariamente nos metemos al molde, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Voluntariamente. Digámosle al Señor, Señor, disciplínanos. Enderézanos, alíñanos en lo que debemos ser alineados. Bueno, estas son podemos decir, las indicaciones principales respecto a este curso.
Está de más decir tener un buen comportamiento en el salón de clase. Amén, hermano. Tienen que saber una cosa. En una predicación o en otro tipo de cosa, la timpe es un poquito diferente. Pero acá, ustedes en este programa, ustedes me han tomado ahorita como un instructor. Y bueno, y podemos decirlo, como un maestro. El Señor dijo que no nos llamáramos unos a otros maestros, y voy a poner esa pequeña explicación ahorita. La diferencia está en las dos palabras griegas que se usan para esto. Maestro, en el don o en el ministerio, la palabra griega es didácticos. Esa es la palabra griega que es enseñar o maestro, maestría. Esa es para maestría. Pero la que dijo el Señor que no debemos usar para llamarnos unos a otros, esa palabra es la que está allí en hebreo y casi llegó de la misma manera, pasó al griego porque es una palabra hebrea, es rabino. Rabino o rabí. Y eso es también maestro, pero en un nivel diferente. La palabra rabino no solamente es alguien que enseña, sino que es, como en algunos casos se le llama un máster. O sea, en el Medio Oriente se utiliza más ese concepto y esa expresión, el máster de artes marciales. Y esta persona no solamente le enseñaba las artes marciales a su estudiante, su discípulo, sino que le enseñaba todo un estilo de vida. Y por lo general este discípulo lo que quería era imitar y seguir la vida, los ideales, la filosofía, todo lo de su máster. Y ese era el propósito de todo eso. Entonces aquí yo no puedo llamarme rabino y ustedes no pueden llamarme rabino. El rabino solo es el Señor Jesucristo. Pero Él impartió y capacitó entre su pueblo algunos que fueran didácticos, que fueran maestros. Y eso es alguien que pueda enseñar una cosa al pueblo del Señor. Ahorita entonces mi función es enseñar ciertas cosas, tratar de aclarar ciertas cosas. Y ustedes me toman ahorita como un didácticos, como un maestro. Bueno, voy a hacer la pregunta nuevamente. ¿Cuántos acá en el grupo me toman entonces como un didácticos, como un maestro? Levante la mano. Todos. Alguien puede decir, hermano Samuel, eso es obvio. ¿Pero por qué? Si está enseñando, eso es obvio. No, eso va más profundo de lo que parece. ¿Por qué les hice la pregunta? Les hice la pregunta porque habiendo respondido ahora, de ahora en adelante, en este salón de clase, no en la iglesia, el pastor de la iglesia es hermano Alberto, no, en este salón de clase y en este periodo de tiempo, yo soy el maestro. Amén. En otras palabras, en este salón de clase y en este tiempo, el que modera aquí la situación soy yo, no ustedes. El que dirige el asunto soy yo, no ninguno de ustedes. Si alguien me hace alguna pregunta que medio va fuera de lugar, le voy a decir, esa no. No, pero hermano, respete que le dije. Esa no. Amén. Y si alguien, por ejemplo, yo estoy enseñando, y si entre ustedes alguien dice, bueno, hermano Samuel, yo pienso esto y esto y esto, y comienza con un discurso de 10 minutos, entonces, ¿quién está enseñando? ¿Estoy enseñando yo o está enseñando usted? Si tiene una pregunta, está bien, pero esta no es una reunión, no es una plática en la que vamos a estar para allá y para acá, sino que es una clase. Eso es lo que eso significa. A lo mejor no sabían muy bien eso antes, pero ahora que saben bien el porqué de todo eso, ¿todavía me toman como didácticos, maestro? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, dijeron que sí. Bendito sea Dios, Dios les bendiga por eso. Es un honor para mí. Es un honor y espero en el Señor. Es algo que produce temor y gran compromiso.
porque se trata de enseñar cosas que las podemos llegar a creer con firmeza, cosas que pueden marcar y moldear nuestra vida, pero espero que seamos moldeados para bien con toda esta clase, para el bien, para la edificación de la iglesia. Puse ese paréntesis ahí para aclarar estas cosas. Bueno, dijeron que van a hacer las tareas, dijeron que van a hacer los exámenes. Entonces, al final de este programa, llegaron al acuerdo aquí ustedes si se iba a dar el certificado. Eso lo dejé que lo hablaran entre acá los hermanos. Bueno, si se otorga un certificado, ese certificado también se enviaría a los hermanos que están a distancia, se les enviaría a ellos. Si se da el certificado, yo creo que sí, debemos dar un certificado. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? Un certificado al final del que haya completado el programa y lo haya pasado. Nosotros queremos aprender, hermano, nosotros el papel. No nos interesa mucho, pero yo no sé usted que lo recomienda. La verdad, pues, el trato que dimos, pero aquí manda la mayoría, lo fuéramos a mayoría. Sí. Como le digo a mí, digo no, me lo dan o no, bien. Magnífico, magnífico, Dios le bendiga. Y Dios les bendiga por esa humildad. Yo creo que sería bueno, ¿verdad, Manoveto? Sería bueno un certificado, ¿verdad? Sí, sería bueno. En un culto, sí. Aunque sea como recuerdo. Seguro. Sí, de acuerdo, que pasaron por este programa. Porque para salir al otro lado van a tener que trabajar. Amén. Van a tener que trabajar para salir al otro lado. Sí, varios hermanos en el programa pasado pensaron que iba a ser todo bien facilito, no estudiaban y nada de eso. A la hora del examen, venía ese examen que lamentablemente era regresado con una F. Entonces, si es regresado con una F, el examen indica que no ha pasado. Y si no ha pasado, y si no pasa un curso, no se le puede dar el certificado. Amén. Si no pasa un curso, no se le puede dar el certificado. Tiene que pasarlos. Entonces, usted no va a decir, bueno, yo voy a pelear y me voy a forzar por tener el papel. Pero el asunto es, ¿qué es lo que ese papel significa? Ese papel significa que usted llegó al final, lo primero. Y ese papel significa que usted pasó. Eso tiene que dar algo de satisfacción. Amén. Así que bueno, persígalo, que eso es también responsabilidad. Entonces queda así, los hermanos que están conectados oyeron, se va a dar ese certificado también. Bueno, entonces, volvemos nosotros aquí a donde estábamos. Creo que esas son todas las indicaciones. Las clases son los domingos de 5 a 7, hora de acá de Estados Unidos. Ahí en El Salvador ahorita sería de 4 a 6 de la tarde. Entonces, iniciemos. Quiero que entremos ahora. Bueno, permíteme, y será que no se le puede preguntar, hermano, porque salen, si comenzáramos a las 5:30, salimos mal de ellos, pero si usted preguntara a los hermanos, quiera no nos afectar, porque a ver, porque no crean, tenemos a ver adultitos aquí, y eso hubiera sido bueno, de que sea media hora más para ellos, pues, que no quedan más, porque usted sabe que como cristianos tenemos que tener eso, y a ver nosotros de qué hora, como la hora se hizo ahora. Sería de hablar eso entre esta semana. Ajá. Y a las 5:30. Y avisar, vamos a ver. Yo no tengo ninguna dificultad. Yo sé que no. Y los hermanos acá, pues no tuvieran dificultades en eso. No sería que alguien se fuera y ya no regresara, no tendrían esas dificultades. En Riverhead tuvieran dificultades a las 5:30, sí, se alargaría mucho. Tendríamos que hablar. Sí, y aún así como está, ellos ya se están esforzando aún así como está. Bueno, vamos entonces a considerar esa situación. Pero yo considero de que 2 horas y media de culto, hermano Alberto, considero que 2 horas y media de culto es prudencial.
para un culto, ¿verdad? Sí, sí. Ir terminando a las 4:30. 2 horas y media, sí, porque el programa Sí. nosotros. De 2 horas y media es prudencial. Si tratan de terminar a las 4:30, entonces preparo aquí porque varias cosas ya van a quedar acá. Y vamos a tener las cosas listas. El que recoge, sí, pero ese es el problema. El que recoge, pero a veces se termina a las 7, a las 12, como llama, a las 4, el punto, el culto. Lo que pasa es que tenemos que tener más cuidado. Y yo creo que Manoveto en eso nos puede ayudar. Sí, de tener ahí, de tratar de colaborar un poquito con todo esto para no cruzarnos. A ver, Manuelito, de tratar de ver ahí, de no pasarse de las 4:30. Si termina a las 4:15, mejor, ¿verdad? No se va a estar ahí queriendo cerrar antes de tiempo el culto, pero si se tiene esa consideración. El Sí. sector del culto puede Sería el control. El que preside el culto debería de Bueno. control y a ver qué hora cortar los testimonios No, aquí eso lo arreglan aquí entre ustedes. Magnífico, está bueno. Bien, yo creo que quedamos. Y bueno, con la ayuda del Señor vamos a ver, creo que vamos a salir bien. Entonces, hermanos, vamos a hacer una oración para nosotros comenzar a entrar y estudiar algunas cosas ahora en cuanto al entendimiento. Son las 6:09 ya. Wow, voy a tener que ir bien acelerado. Entonces, oremos. Vamos a terminar a la misma hora, a las 7. Sí. Sí. Oremos. Señor bendito, amado Señor Jesucristo, te damos gracias, Cristo amado, en esta hora. Te rogamos, Señor, que tú bendigas este programa. Te rogamos, Cristo de gloria, que tu santa luz, Señor, la luz de tu Espíritu Santo, ilumine, Señor, a todos nosotros, a mí, Padre, para poder, Señor, enseñar alineadamente conforme a tu voluntad, y a todos mis hermanos, para despertar en todos nosotros el entendimiento, para despertar, Señor mío, y abrir ese ojo espiritual, esos oídos espirituales y ese corazón, Señor, para percibir esta maravilla de revelación que nos has dejado, Señor de gloria, para disfrutarla nosotros. Alabado y glorificado es tu nombre. Gracias, Cristo de gloria, en tu nombre, Cristo amado. Bendito eres, Señor. Amén. 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 Bueno, consideremos nosotros el entendimiento. Y esto es como una introducción a este programa, podemos decir como un aperitivo. El curso en realidad en lleno comienza el próximo domingo, Perfecto. que es el lenguaje de las escrituras, con un énfasis en hermenéutica y homilética. Fue el que pidieron al principio, ese está un poquito más adelante, pero ese fuerte, porque se necesitan conocimientos antes para entrar allí. Entonces van a tener que forzarse, posiblemente leer algunos materiales que se les puede decir. Pero por hoy vamos a hablar un poco del entendimiento. ¿Qué es entender? ¿Alguien sabe qué es entender? Pero antes de preguntarles, esto lo tengo que mencionar. Este programa va a estar basado, por eso lo voy a poner un poquito antes aquí. Este programa va a estar basado basado no está bien, va a incluir mucho etimología. ¿Alguien sabe qué es etimología? La origen de las palabras. Correcto. El origen de las palabras. Etimología es el origen de las palabras.
En cuanto al origen de las palabras, y esto lo vamos a ver en hermenéutica bastante también, ustedes tienen que saber en cuanto al origen de las palabras un concepto primordial. Y es, primero fue el concepto y después la palabra. Esto es bien importante para todas las cosas, porque a veces nosotros nos queremos ir a diccionario a buscar ahí cómo está definida esa palabra e irnos ahí. Pero hay que buscar la etimología de esa palabra, porque hubo una razón para que esa palabra surgiera. ¿Y por qué surgió así? ¿Por qué pusieron esa palabra y no otra? ¿De dónde viene? ¿En qué lenguaje se originó? ¿Cómo llega donde nosotros? Esa es la etimología. Los hermanos que tienen acá sus teléfonos, allá en El Salvador también, todo aquel que tenga su teléfono, hay un sitio que se llama Etimologías de Chile. Y los que tengan aquí ese teléfono, busquen eso en Google, Etimologías de Chile, y déjenlo guardado allí. Eso les va a ser muy útil. No porque sea de Chile en particular, sino que fue un grupo que alguien hizo. Es parecido a Wikipedia. Lo mismo es como Wikipedia. Es un sitio donde hay varios voluntarios que aportan a la información ahí. Y yo he comparado esa información con otras fuentes y es bien precisa. He comparado las definiciones que están allí y los reportes con diccionarios etimológicos en inglés también, y compaginan mucho. Dicen casi lo mismo. Así que es bien confiable ese sitio. Es interesante, es bien confiable. Etimologías de Chile. Si alguien lo puede tener, usted lo tiene ya en su teléfono. Ahí en Etimologías de Chile, busque entender. Y mientras el hermano busca allí entender, voy a corroborar aquí en esto. Primero fue el concepto y después la palabra. ¿Qué existió primero? ¿La palabra tierra o la tierra? La tierra. La tierra, ¿verdad? Algunos se quedaron ahí un poco, me sorprendieron un poco que se quedaron ahí algo suspensos. Todos hubieran dicho con la misma, la tierra. Claro que sí, la tierra. ¿Qué estuvo primero? ¿La palabra amor o el amor? El amor estuvo primero. Y alguien buscó con qué palabra se iba a nombrar ese sentimiento, esa emoción. Y alguien salió con esa palabra. Entonces ahora lo que hace varias personas es irse al diccionario, ¿qué significa amor? Y ver conforme el diccionario. No, trate usted en su razonamiento, en su mente, de llegar a esa emoción. ¿Cómo es esa emoción? ¿Qué es esa emoción, ese sentimiento? ¿Qué es lo que es? ¿A qué se le llamó? Amor. Esa es la misión de todos nosotros. Amén. Entre más usted escarbe en eso, entre más usted se profundice en eso, más va a llegar a entender el porqué de las cosas y cómo las cosas funcionan. Amén. Y eso, cuando se refiere a la razón y al entendimiento, eso es tremendamente profundo. Entender. ¿Cuál es la definición? ¿Qué es lo que dice ahí de entender? El verbo entender es comprender. Eso es lo que dice en la etimología de Chile. Viene del latín. Ahí estamos. Entenderé. Entonces, esta palabra viene del latín. Esto lo vamos a estar viendo nosotros a cada rato, porque la mayoría de las palabras que nos llegan a nosotros en español vienen del latín. El latín prácticamente es el lenguaje madre de varios idiomas bien importantes en el mundo. Entre esos idiomas está español, portugués, francés, italiano. Todos estos idiomas se desprenden
casi todas las palabras del latín. Hay otros idiomas que se desprenden de otras fuentes, unas fuentes indoeuropeas, de las naciones que estaban en esa región. Y esos lenguajes que vienen de indoeuropeo, entre esos puede estar el alemán, está inglés, está el lenguaje ruso también, y por supuesto los lenguajes asiáticos tienen otro origen, porque las letras son bien diferentes, el vocabulario, el alfabeto, ¿sí? El abecedario, podemos decir. Aquí se le llama el alfabeto, pero el abecedario, A, B, C, D y lo demás, aunque ellos no tienen esas letras, pero es diferente en esos lenguajes, tienen otros orígenes. Pero el español, casi en mayor parte, casi todas las palabras nos llegan del latín a donde nosotros. Algunas vienen del griego y otras son tomadas de otros idiomas también. Bueno, por ejemplo, ¿cómo se llama ese pan que nosotros comemos con el pollo y repollo y huevo? ¿Y cómo se llama? Sándwich, dice el hermano. Esa palabra es prestada. Si usted busca sándwich, no está en el diccionario. Eso es como decimos nosotros aquí, Spanglish, porque es un casamiento entre español e inglés. Porque en inglés es sandwich, en inglés, en español el nombre es emparedado. Pero ¿cómo se llama eso? Sándwich. ¿Ok? Bueno. Y si así sigue el tiempo, 50 años de aquí para allá, es probable que vaya al diccionario y esté la definición, se vuelva tan común el uso de esa palabra que tome esa definición. Interesante. Una de esas palabras que es interesante también en inglés es la palabra cute. La sabe bien, ¿verdad, hermano Pablo? Está activado el micrófono, dígame. Está desenfocada. Pero como ya queda poco tiempo, hermanos, aunque sea así un poco con el audio, vayan siguiéndonos. Voy a corregir ese problema para la próxima. Voy a quitarle que se autoenfoque. Es lo que está sucediendo con esa cámara. Sí, perdonen por eso. Vamos a ver si la cámara logra aportarse bien. Bueno. Tenemos aquí la palabra. Esta palabra, hermano Pablo, ¿qué significa? Bonito, gracioso. A uno está un muchacho, le puede decir, esa muchacha es cute. A una muchacha puede decir, él es cute, que es así como gracioso y bonito, como dice el hermano. Como cute, sería un peluchito. Es un peluchito, bien cute. Pero al ver la etimología de la palabra, fíjese que esa palabra, el origen de esa palabra en inglés y el primer uso de esa palabra en inglés fue pando de las piernas. Por eso le traje ese ejemplo. Porque nadie le va a decir así, especialmente a la muchacha que le gusta. Usted bien panda de las piernas. Creo que va a quedar un poquito mal si hace eso. Mas sin embargo, con el tiempo se fue usando tanto la palabra así que cambió prácticamente su significado y tiene ahora ese significado. Y la que es más terrible es esta. ¿Qué significa esta palabra? ¿La sabe? Pero ¿qué significado tan terrible está teniendo? Porque si usted solamente dice en inglés, yo estoy gay, suena feo. Suena feo por el significado que se le está dando ahora. Ahora, ¿por qué escogieron esto, llamarse así? Los alegres.
ya ese es otro terreno. Ahí tendríamos que entrar a explicar la situación. Pero ese es el significado de la palabra en sí, hermano. La palabra en sí. Pero las palabras reciben esas modificaciones conforme el uso que se le va dando inapropiado a eso. Ahora, la palabra que es más terrible, que sí que sea, pero la han desarado completamente, especialmente en inglés, es la palabra love. Que está en las escrituras en inglés, que sería amor, la palabra amor. Esa la han desarado. Porque llega ahí la persona, una mujer puede llegar a la casa, le sale el perrito al encuentro y le dice, oh, I love you, al perrito. Y después le dice al esposo, I love you. Entonces están a la par con el perro. Ahora lo que es peor es que puede decir, yo amo mis zapatos, I love my, oh, I love these shoes. Así de fácil. Entonces, y después le dice al esposo o le dice al hijo, I love you. No es que a él es diferente, pero es la misma palabra. Si es otra cosa, entonces tiene que tener otra palabra. Y eso fue lo que hicieron los griegos. Hay diferentes palabras para diferentes sentimientos. Y también en español. El español es un lenguaje de un vocabulario muy extenso, donde prácticamente casi cada cosa tiene su propia palabra. Hay diferencia en español, hay diferencia entre aprecio, amor, cariño, afecto. Hay diferencia en todas esas cosas. Cada una tiene su propio significado. Entonces nosotros vamos a estar viendo conceptos que vamos a arrancar de la etimología de la palabra. Primero, la etimología de la palabra. Es lo que vamos a ver. Y segundo, vamos a ver el concepto cómo está revelado en las escrituras. Por ejemplo, si vamos a ver amor, vamos a ver la etimología de amor y después vamos a ver cómo está explicado el concepto en las escrituras. ¿Qué ejemplos hay? Tanto a favor como también ejemplos de falta de amor. Y se ve cómo se describe el concepto ahí, después de haber definido la palabra etimológicamente. Regresemos al entendimiento. ¿Qué es entender? Viene del latín entender. Y esta tiene dos palabras. Una de ellas es lo que se llama prefijo, en, o sea, in. Ese prefijo en es dentro o hacia adentro, siempre que lo encuentre en una palabra. En significa dentro o hacia dentro. Y la otra palabra, tendere. Tendere. Tender. Aquí hay algunas hermanas. Hay un par de hermanas acá. La hermana que está ahí vivió en El Salvador algún tiempo, ¿verdad? Muy poco. Ah, bueno. De los hermanos que vivieron acá, bueno, Manoveto sabe bien. Y otros hermanos aquí. Pero le voy a preguntar a todos. ¿Saben ustedes qué es tender? Especialmente cuando se lava la ropa. Colgar. ¿Qué es tender? Colgar. Ropa en Tenderla así en una piedra. un alambre. Correcto. Tender en realidad no es colgar. No. Pero está bien, está bien. Desplegarla así en una manera colgada. Es lo que hacían. Pero tender, y aplica estar colgado ahí, porque tender es, porque hay dos maneras de tender la ropa o tender cualquier cosa. Cuando alguien dice, estaba tendido en el suelo. ¿Cómo estaba? ¿Estaba sentado? Tendido. Tirado. Aún acostado, esa es otra cosa. Entonces, es decir, estaba tendido, es que estaba en el suelo con los brazos abiertos y con las piernas abiertas, todo regado. Allí en el suelo, estaba tendido o cayó tendido en el suelo. O sea que cayó de abiertos los brazos y abiertas las piernas, cayó tendido, desplegado ahí. Eso es tender. Entonces, la ropa se tiende, se puede tender así en las piedras, como decía hermano Nelson, desplegada así en las piedras, o se puede desplegar en un alambre que queda así, toda desplegada.
Entonces, ¿qué significa entender? Entender es que en mi mente, en mi razonamiento, en mi razón, en mi interior, yo pueda desplegar las cosas. Poner esta aquí, esta aquí, esta aquí. Y regarlas así y tenerlas todas tendidas. ¿Y cuál es el propósito? De tender todas las cosas así en mi mente, en mi razonamiento, para ver una y ver la otra, y ver la otra, y ver la otra. Y aplicar varios mecanismos en la razón, que serían, bueno, yo voy a entrar más adelante en eso. Varios mecanismos en la razón, lo voy a mencionar ahorita. Esos mecanismos en la razón es examinar, discernir, es descifrar, pesar, amén. Si se desplegan una cosa, si usted tiene un montón de cosas, bueno, todas las cosas que estén aquí en este templo, ¿qué tenemos? Tenemos sillas, tenemos púlpito, está este florero, están las lámparas, está aquel signo allá que dice salida, está la puerta, un montón de cosas. Tenemos esta computadora. Si todas estas cosas las ponemos en un solo montón, entonces no se puede distinguir cuál es cuál y no se puede ver la diferencia ni la similitud entre una cosa y la otra. Pero ¿qué tal si las ponemos todas bien ordenaditas? Una aquí, otra aquí, otra aquí, otra allá. Lo primero que vamos a decir, estas son las sillas. ¿Verdad que sí? Pero si vemos todas las cosas amontonadas allí, no vamos a decir, esto son las sillas. No. ¿Qué es eso? Cualquiera con razonamiento lo que le va a decir, ese es un montón de cosas. Es lo que le va a decir. Usted no puede decir, estas son las sillas. No puede decir, estas son las lámparas. Porque allí todo está amontonado. Todo está revuelto. Es un licuado de todo eso. Entonces nosotros, si ponemos un licuado de las cosas, no podemos llegar a distinguir una cosa de la otra. Para poder distinguir una cosa de la otra, hay que tenderla primero. Hay que tender todo primero. Para después comenzar a ver una, la otra, y la otra, y la otra. Bueno, si yo les digo algo a ustedes, algún concepto, alguna expresión, y yo les digo, ¿entendieron? ¿Qué les estaría preguntando con eso? Lo que yo les estaría preguntando a ustedes, si entendieron, lo que les estaría diciendo, ¿pudieron ustedes en su interior dejar cada uno de estos aspectos en su debido lugar? Esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. De manera que si yo les vuelvo a decir, repítanme lo que les he explicado. Entonces vienen ustedes y dicen, primero explicó esto. ¿Por qué? Porque lo puso ahí. Y ahí lo tiene, como primero. Segundo, usted se fue por aquí. Tercero, usted se fue por aquí. Cuarto, usted se fue por allá. Y eso es lo que usted ha explicado. Eso sería entender. Amén. Tremendísimo eso, hermano. Tremendo eso. Porque varias veces, cuando se le pregunta a alguien, ¿entendió? La persona dice, sí entendí. Lo que está diciendo es que sí, estuvo hablando en español. Y yo sé español. Eso no es haber entendido. No. En el caso del Señor Jesucristo, y aún poniendo un paralelo con eso del Señor Jesucristo, si yo les digo a ustedes, hermanos, nosotros tenemos que ser leales. Y les digo solo esa expresión. Hermanos, nosotros tenemos que ser leales. ¿Entienden ustedes esa expresión? Esa es una cosa. Varios dijeron sí, completamente correcto. ¿Entienden lo que dije? ¿Sí o no? Ahí se quedaron los hermanos un poquito en la luna. Y son dos, o sea, se quedaron ahí como tensos, como que no quisieron responder.
Dice, entendieron la expresión. La expresión, sí. Debemos ser leales, entendieron la expresión. Pero después entendieron lo que dije. Se quedaron un poquito suspensos. Es porque ustedes dicen, hermano Samuel está diciendo la misma cosa. Nos está preguntando lo mismo. Ya le dimos la respuesta. ¿A dónde va con esto? No, es que una cosa es las palabras y otra cosa es lo que se está diciendo con esas palabras. Bueno, y a la verdad, para poder ustedes entender exactamente y para entender en una manera así bien profunda exactamente lo que yo estoy diciendo, ustedes tendrían que ser yo. Amén. Porque ustedes no saben cuál es la definición que yo tengo de lealtad. No saben cuáles son mis experiencias en cuanto a la lealtad. Ustedes no saben qué es lo que yo veo como lealtad y qué es lo que yo no veo como lealtad. Para llegar a entender qué es lo que estoy diciendo, ustedes prácticamente tendrían que andar conmigo casi todo el tiempo, 20 horas al día y todos los días de mi vida, y llegarme a conocer de una manera pero tan cercana, tan tremenda, que si se llega a decir esa expresión, debemos ser leales. Usted dice, yo sé lo que está diciendo. Amén. ¿Y qué es lo que sucede con las esposas? ¿O qué es lo que sucede con los esposos? Viene el esposo y dice ciertas palabras. Entonces cualquiera puede oír, ¿qué es lo que está diciendo? Brinca la esposa con la misma. No, yo sé lo que él está diciendo. Y no es lo que usted está pensando ahorita. A ver, tremendo eso. ¿Sí han visto ustedes eso o no lo han visto? Tal vez les ha pasado a ustedes mismos con algún ser querido. Se dicen ciertas expresiones, se dicen ciertas palabras, pero en realidad lo que se dice es otra cosa. Este fue el problema del Señor Jesucristo y más que todo el problema de los discípulos del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo les dice, ámense unos a otros. Ellos dijeron, amén, Señor. Y como que el Señor les dijera, ¿entendieron lo que les dije? Sí, entendimos bien. Que nos amemos los unos a los otros. Pero ¿qué concepto tenían ellos respecto del amor? ¿Y qué concepto tenía Cristo respecto del amor? ¿Verdad que es diferente? Y conforme el concepto de Cristo en cuanto al amor, ellos estaban lejos. Aunque decían que sí. Y aunque decían que entendían. Pero estaban lejos de entender qué es lo que el Señor Jesús les estaba diciendo. Finalmente viene el Señor y les explica qué es lo que les estaba diciendo. Este nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado a ustedes. Así amen de ustedes. Bueno, ya pensando en eso, somos colocados bien estrechos con esa expresión. Está terrible eso. Dios guarde. Pero con todo eso los apóstoles dijeron, bueno, así nos amó Él y que así nos amemos los unos a los otros. Pero aún así no se pudo. ¿Cuál fue la única manera? Cómo los apóstoles y los discípulos pudieran llegar a entender y a vivir eso. La única manera fue que Cristo pusiera su espíritu en ellos. Fue la única forma. La única manera de entender perfecta y exactamente a una persona qué es lo que está expresando es poder tener el espíritu de aquella persona dentro de uno. Pero como no podemos, tenemos que confiar en las palabras que se oyen y en la definición de las palabras, porque no podemos ver los corazones, y ahí es donde quiero llegar, hermanos. Amén. Ahí es donde he querido llegar con todo eso. Si usted me dice una expresión, yo no puedo verle la mente y no puedo verle el corazón. Entonces la única manera como yo voy a poder comunicarme con usted es conforme a las definiciones de las palabras. Entonces es necesario aprender esas definiciones de las palabras. Este programa va a hacer fuerte énfasis en etimología, el origen de las palabras. Amén. Si usted me dice,
Bueno, hermano Samuel, en la iglesia hay mucha hipocresía. Primero me está diciendo hipocresía, ya ese es fuerte. Con solo que hubiera dicho en la iglesia hay hipocresía, ya solo ese es fuerte. Pero viene usted y me dice en la iglesia hay mucha hipocresía. ¿Cómo se define mucho? ¿Qué es mucho? En una iglesia de 100, para decir ahí hay mucha hipocresía, ¿en cuántos tendría que verse esa hipocresía? En un 90%. Y lo terrible es que no solamente debe verse en ese 90%, sino que en aquellos que se vea la hipocresía, tiene que verse en un nivel bien alto, para poder decir, allí hay mucha hipocresía. Si usted me dice esa expresión, eso es lo que voy a entender. Conforme las palabras. No, eso no fue lo que quise decir. Entonces hubiera dicho otra cosa. Amén. ¿Se fijan a dónde voy llegando? Esto es fuerte, hermanos. Es fuerte. Y aquí yo no me estoy poniendo ahí, el hermano Samuel, él es súper elocuente, él habla ahí cada palabra, pero bien exacta, donde tiene que... No es ese el punto, hermano. Yo he reconocido eso y voy detrás de esto también. Y especialmente cuando predicamos o cuando enseñamos, tiene que salir la palabra que en realidad queremos decir. Amén. Ustedes dijeron que empezara con hermenéutica y homilética. Y bueno, y yo les dije que esa es pesadita. Y esa es una de esas cosas que vamos a ir viendo. Usted no, y especialmente cuando va a empezar a predicar, no se pare y diga, hermano, yo soy todo cruzado para hablar, pero la gloria sea para el Señor. Entonces siéntese. Porque lo que va a hacer es decir un montón de cosas que lo van a agarrar por otro lado. ¿Y qué tal si algunas de esas expresiones que diga con palabras incorrectas? Dos problemas pueden surgir. Una de ellas, que esté diciendo cosas y conceptos que sean errados por decir la palabra incorrecta allí, y los hermanos comiencen a creer y comiencen a decir, bueno, esto es lo que allí se predica. Cuando no sea eso lo que se predica, pero como eso fue lo que dijo. ¿Y cómo lo va a juzgar la congregación? Ellos no pueden ver lo que está en su corazón y no pueden ver lo que está en su mente. Lo único que pueden ellos recibir es lo que oyen, las palabras que oyen. Y el Espíritu Santo respaldando esas palabras. Y les voy a decir esto, hermano. Si las palabras son apropiadas, el Espíritu Santo las respalda. Si las palabras no son apropiadas, el Espíritu Santo no las respalda. Es tremendísimo eso. Y eso lo he visto ya en una gran cantidad de predicaciones, hermanos, con unción del Señor. Y cuando va bien alineado, conforme la Escritura y los conceptos son correctos, y es verdad lo que está diciendo, se siente aquel respaldo de Dios. Pero entra en un terrenito donde ya comienza a decir cosas desviadas, ahí se siente el bajón. Y después ya comienza otra vez y agarra la línea, que es la línea verdadera conforme a las Escrituras, y vuelve la unción del Señor. Y vuelve a desviarse, vuelve a sentirse el apagón. Y eso, hermanos, yo lo he visto en una gran cantidad de predicaciones a través de todos los años. Así que no se vayan a sorprender, vamos a ser meticulosos, vamos a ser específicos. En los exámenes yo les voy a preguntar, defina etimológicamente esta palabra. Amén. Y usted me va a dar la etimología de esa palabra. No tanto decir, no, yo pienso así. Le voy a dar unos 2 puntitos por decir yo pienso así. Pero lo que se va a estar preguntando es, nunca vaya a dejar una pregunta así en blanco, siempre responda. Si no sabe bien, bueno, yo no sé, pero esto va a ser. Algunos puntitos puede recibir, aunque sea un punto. Pero lo que se estaría preguntando, si hago esa pregunta, por ejemplo, si yo le digo, defina etimológicamente la palabra entender. Entonces, ¿qué hubieran escrito ustedes?
al definirla etimológicamente. Iban a escribir, viene a lo que está ahí. Esa es la respuesta. Amén. Tendere significa desplegar. No, esparcer no, porque eso es como tirar. Ahí está, desplegar. Un despliegue. Esa palabra es más común. Desplegar. Así algo. Bueno. El entendimiento es tan importante en el ser humano y Dios respeta el entendimiento del hombre. Amén. Este es un principio muy, muy importante. Estamos hablando del entendimiento. Principio. O sea, un principio son verdades, grandes verdades. Uno de estos principios es Dios respeta el entendimiento del humano. Y no solo del humano, de los ángeles también, de las criaturas inteligentes. Dios respeta el entendimiento. ¿Qué diríamos nosotros? ¿Hubiera sido para bien de que Dios no hubiera respetado el entendimiento de los antediluvianos y los hubiera salvado a todos? ¿Creen ustedes que hubiera sido para bien? Hubiera sido para bien que Dios no hubiera respetado el entendimiento de los antediluvianos y los hubiera salvado a todos. Voy a refrasear la pregunta. ¿Era un bien que les hacía Dios o era un mal que les hacía a ellos? Esa es otra cosa que deben hacer ustedes en esta clase o que no deben hacer en esta clase. Es a veces hacer demasiado complicadas las cosas. Amén. Amén. Diga, hermano. Bueno, en verdad lo que yo pienso es de que sería un bien, porque de cualquier manera lo que hace Dios es perfecto. Iba bien encarrilado, pero después se desvió. Por supuesto que es un bien. ¿Qué es mejor? ¿Salvarse de ser ahogado o morir ahogado? Entonces, si Dios pasa por encima, al Dios dejarlos en su entendimiento, murieron ahogados. Si Dios dice, estos van a ser muy faltos de entendimiento, voy a pasar por encima del entendimiento de ellos, no les voy a hablar, de un solo lo voy a meter en el arca. ¿Qué hubiera sido mejor para ellos? ¿Que Dios lo metiera de un solo en el arca? ¿O que Dios les hablara y dejara usar el entendimiento de ellos? Hubiera sido mejor que de un solo los metiera en el arca, si no se ahogan. Amén. Mas sin embargo, es admirable cómo Dios respetó el entendimiento de ellos, sabiendo cuál iba a ser el resultado. Dice el Señor Jesucristo, en los días de Noé, Noé les habló. ¿Y cuál fue el problema? El problema, dijo el Señor Jesucristo, pero no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Es admirable que el entendimiento lo respeta tanto Dios, que el entendimiento tiene la capacidad de bloquear al hombre en cuanto a la salvación. Cuando el Señor Jesucristo explicó de la semilla que cayó junto al camino, dijo el Señor, este es aquel que oye la palabra y no la entiende. Esa falta de entendimiento, el no poder entender la palabra de Dios, hace que venga el maligno y robe aquello que fue sembrado, y la palabra es infructuosa en esta persona. Explica el Señor, la semilla que cayó en buena tierra, este es aquel que oye la palabra y la entiende. Y dice, y produce fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Es admirable? ¿Es admirable?
¿Qué sucede con el falto de entendimiento? Hay una lista de cosas en la Escritura. Ahí dice, no puede ver la gloria de Dios. Dice, no percibe las riquezas espirituales. Mas sin embargo, el de buen entendimiento, y ahí está en la Escritura, creo que es Colosenses 2:2. ¿Era Colosenses 2:2, hermano? ¿Se acuerda de este pasaje? Trate de buscarlo, alguien que tenga la Biblia. Si Colosenses 2:2 habla del entendimiento. 2:12. Se me acaba de venir esa cita, pero no la tengo exacta. Creo que sí es Colosenses 2. ¿O no es eso? 2:12. Sí, ahí está leyendo, hermano. Mencionó entendimiento. ¿Es 2:12 o 2:2? 2:2. Léelo ahí fuerte, hermano Pablito. para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, Siga leyendo. en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Eso hay que volverlo a leer. Vuelva a leer eso. En quien, Desde el 2. para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Quédese ahí. a fin Hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, del deseo de Dios y de las Escrituras. ¿Quiere Dios que entendamos? Amén. Y no solo quiere que entendamos, quiere que alcancemos las riquezas de un pleno entendimiento. Para a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, quedémonos ahí. Wow. Que alcancemos las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Quiere Dios que nosotros digamos, no, bueno, yo no entiendo nada, pero creo que Él va a volver. ¿Quiere que Dios que nos quedemos ahí? No es agradable al Señor. Ahí se ve qué es lo que el Señor quiere para su pueblo. Amén. Bendito Dios. Sigue leyendo. en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Quédese ahí. Mire, hermano, tiene que conectar las dos frases. Para que conozca, dice, el misterio de Dios. Y de ahí se desprende. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, llegar donde Él y entrar en esa dimensión de Dios es ver y explorar ese tesoro y grandes tesoros. Todos los tesoros dice que están ahí escondidos de la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¡Wow! Diga. Sí, solo te estoy diciendo que 9 minutos. Ya faltan 9 minutos. Aunque yo les dije 2. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Serían 2 minutos. 2 minutos para las 7. ¿Oyeron 9? ¿Oyeron 10? Quedó grabado allí. Creo que al regresar el video. ¿Cuánto dijo? Yo estoy poniendo cuidado. La hermana que dijeron. Dijo 2. 2. 10 minutos. 10 minutos. Varios hermanos están viendo y dijo 2. Fueron 2. Mire que está tremenda la situación. Mire. Se dan cuenta, hermano. Está tremendo. Bueno. Ok. Vamos a ver en estos 7 que quedan. Está bien. Buen ejemplo, hermano. Sirvió ahí como lección. Bueno. Magnífico. En el entendimiento es lo que nosotros llamamos razonamiento. O sea, la razón. ¿Qué significa razón? Porque vamos a ir, pero rapidísimo. Razón viene del latín
rationis. De ahí se desprende la palabra raciocinio. De allí tenemos raciocinio, que es el razonamiento. Y también de ahí se desprende lo racional. Si algo es racional, indica de que es algo aprobado por la razón. Algo que es racional es algo que es aprobado por la razón. Es interesante que alguien diga, le mandaron una razón. Ese está diciendo, le enviaron un mensaje, pero está usando la palabra incorrecta allí. Pero la han oído, ¿verdad? La han oído. Eso no es correcto. Razón es raciocinio, algo que sea racional. Bueno, ¿qué es lo que está en la razón? ¿O qué es razón? Razón es la facultad, y esto es súper importante. Razón es la facultad o la capacidad. La facultad o capacidad es la facultad de pensar, pesar, examinar, discernir, asimilar y prácticamente juzgar todas las cosas. La razón es la facultad de esto. Es este departamento que nos permite hacer todas estas funciones. La razón radica en lo que llamamos el alma. Les dije a los hermanos aquí en una clase pasada que nuestro espíritu razona, nuestra alma razona y nuestro cuerpo, este cerebro, razona también. Entonces, ¿por qué decimos que la razón en realidad está en el alma? Más que todo, porque allí es donde tiene que hacerse un ejercicio. Es allí donde tiene que moldearse la razón, porque el espíritu ha sido regenerado. El cuerpo es guiado por el espíritu y el alma. Donde está la mayor concentración para ejercitar y para moldear el razonamiento es en el alma. Por eso es que ese ha sido el punto de enfoque a través de los tiempos. Los filósofos le han llamado la mente. La mente. La mente no es el cerebro. La mente va más allá del cerebro. En filosofía, cuando ustedes encuentren la mente, se refiere a lo que nosotros llamamos el alma. Amén. Esa nota es bien importante también. Mire, todo esto lo hubiera explicado más despacio, pero como vamos así tan a la carrera ahorita, quiero poner esto como introducción para que sepamos cuán importante es todo esto. En la razón hay varios componentes que trabajan en conjunto. En la razón hay varios componentes que trabajan en conjunto. Díganme algunos de ellos. ¿Cuál es uno de ellos? La inteligencia. ¿Cuál es otro? La sabiduría. ¿Cuál es otro? La ciencia. La prudencia. Porque ciencia en realidad es conocimiento, hermano. Ciencia es recibir información.
y que esa información quede guardada en nosotros. Eso es ciencia, conocimiento. Entonces es recibir información, pero estas son facultades, son capacidades de nuestro ser. La inteligencia es la capacidad de poder distinguir entre una cosa y la otra, para poder separarlas o para poder juntarlas. Esto es inteligencia. Sabiduría es la habilidad de poder discernir si una cosa es buena o no es buena. O sea, si es buena, si es mala, si es de honra o de deshonra, si es para bien o si es para mal, si es de beneficio o si es para prejuicio, si es para edificar o es para destruir. La sabiduría es la habilidad de poder distinguir entre las cosas de esa manera y prácticamente juzgar si una cosa es para bien o no. Donde está la fuerza de la sabiduría es que la sabiduría juzga una cosa entre la otra, si es buena o si es mala, y escoge la buena. Ese es lo principal, la principal función de la sabiduría. Me dijo el hermano que solamente se queda un minuto. Hermanos, lamentablemente hasta aquí podemos llegar con esto. Estaba bueno esto, ¿sí o no? Buenísimo. Bueno, pero hasta aquí vamos a llegar con este aperitivo. ¿Qué es lo que he tratado de hacer con este aperitivo? Lo que he tratado de hacer es despertar en nosotros ese concepto de ejercitarnos en la razón, ejercitarnos en el entendimiento. Debemos nosotros entender de que la fe no es contraria a la razón y que la razón no es contraria a la fe. Y voy a concluir con esto. Moisés dejó los tesoros y la gloria de Egipto para ir a padecer con sus hermanos. ¿Tenía lógica eso? ¿Tiene lógica eso? ¿Qué dicen? No, lógica. No, es que no es cuestión de... Lógica es lógica. ¿No? Pero tenía toda la lógica. ¿Por qué? Porque Moisés dejó la gloria de Egipto, viendo la eterna. ¿Tiene lógica? Ahí está, ya ves. Amén. ¿Y todo eso? Abraham salió de Ur de los Caldeos a la tierra de Canaán. Dice él, vete a la tierra que yo te mostraré. Pero esa tierra nunca fue de él. Él anduvo ahí como peregrino y extranjero. Lo que fue de él fue la cueva de Macpela, donde enterró a Sara. Dios se la dio por heredad después a su descendencia, pero no fue de él. Él anduvo ahí como extranjero. Entonces, ¿por qué Abraham salió de allá y anduvo ahí en Canaán como extranjero? ¿Tenía lógica el movimiento de Abraham? ¿Sí? ¿Por qué? Dice el hermano. ¿Que le iba a dar la tierra? Pues nunca la tuvo. Siempre mirando lo que usted dice. Oh, eso es lo que el escritor de los Hebreos dice. Porque Abraham no era Canaán lo que buscaba. Mire, el Señor le dijo, sal de Ur de los Caldeos a la tierra que yo te mostraré. ¿Y qué fue lo que Dios le mostró? A Canaán Dios lo llevó. Pero ¿qué fue lo que Dios le mostró? El escritor de los Hebreos dice, ¿qué fue lo que Abraham vio? Dice, él iba detrás de aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Tiene lógica la salida de Abraham? Pues, claro que tiene lógica. Si usted da su cuerpo para ser quemado por una creencia, ¿tiene lógica? ¿Por la fe? Sí, y seguimos el mismo principio. Claro que sí. ¿Por qué? Por lo que dijo el Señor Jesucristo. El que la pierda aquí,
allá la va a hallar. El que la gane aquí, allá la va a perder. ¿Y qué es mejor? ¿Hallarla allá o perderla? ¿Tiene lógica? Sí, muchas. Hermano, la fe tiene razonamiento y todo tiene una explicación. Solo hay que buscar esa explicación de todas las cosas. Si algo usted dice, no, eso que creo no tiene sentido, un problema hay. O está entendiendo mal, o no le ha hallado todavía el sentido. Esfuércese para buscarlo. Que todas las creencias, todo lo que creemos, toda la fe, tiene explicación y tiene sentido. Eso es lo que quiero despertar con esto a todos. Bueno, lo que les prometí a los hermanos. Amén. ¿Están ahí los hermanos? Sí, están ahí los hermanos. Pero no Bueno. se ve oscuro, hermano, de ellos. Sí, no, que esta noche. Oh, sí, están ahí. ¿Me están saludando? Están escuchando. Dios les bendiga, diablo. Un saludo. Ve que están los hermanitos. De Jesucristo. Amén. Ahí está. Bueno, aquí estamos en la iglesia de Jamaica, aquí están los hermanos y vamos a arreglar un poquito esto que se veía todo oscuro. Pero bueno, bendito sea Dios, hemos inaugurado esto, hemos iniciado esto, gracias a Dios, es un año que nos queda de aquí para allá. No es mucho. Amén, un año, todos los domingos. Primero Dios. De 5 a 7 de la noche. Arrancamos bien en lleno. Venga listo. Venga ahí bien vitaminado. Amén. Porque vamos a entrar ahí bien en lleno de lo que es el lenguaje